gozo que nos da alabanza y adorarte. Gracias, Señor, porque eso es sentir tu presencia, Señor. Y sentir, Señor, que estamos enamorados de tu presencia. Una iglesia victoriosa, una iglesia que te ama, una iglesia que te sirve, una iglesia que se enamora de ti, Señor. Una iglesia vestida de tu presencia. Aleluya, tú la conoces. Tú la conoces, Señor, esa aquella que te siente. Es aquella que se goza en tu presencia. Damos gracias al Señor por este tiempo y esta alabanza de gozo, porque inicia la Iglesia Jesucristo el Ancla, se habla español. Este es el tiempo donde el clamor de la lengua española va a ser brotar. Es la lengua de la hora undécima. Es el tiempo de naciones donde vamos a crecer por el fuego de Dios. Es la que le faltaba ser esa misionera. Es la iglesia misionera de estos tiempos. Yo bendigo las naciones, yo bendigo las familias, y que este es el gozo de la iglesia, donde puedas sentir ese gozo del Señor, donde podamos sentir su presencia y donde seamos cada uno tal cual Dios nos hizo. Cada uno somos una iglesia, pero cada una con un don que Dios ha dispuesto para que podamos predicar su palabra. Cada quien expresará en su forma, pero después que sienta el Espíritu Santo, por allí es. Por allí es que sienta ese fuego y el poder de Dios para predicar su palabra. Porque para eso es que nos dio ese regalo. Esperamos ese avivamiento. Toda la iglesia espera, todas las naciones esperan, toda mi casa te espera, Señor. Y qué bonito que tú has abierto los ojos de tu iglesia y la puerta de mi corazón. Esa es la palabra que el Señor me ha regalado hoy. Y cuando eso pasa, tú sientes que hay un gozo, dice, algo hay más. Entonces te llena ese gozo, como la mujer que era encorvada de Lucas 13, que luego Él le quita las enfermedades, pero hay algo que la encorvaba, y era algo que no la dejaba adorar. Sentir ese fuego, ya le quitó todo, pero faltaba una cosa: libertad. Y la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia llena del fuego del Espíritu Santo es libre. Amén, como dice Gálatas capítulo 4. Somos los hijos de la promesa. Te habla tu pastora y profeta Liliana Arisa Salamanca en este gozo. Hermano, yo he estado hoy en un gozo que yo solo sé que Dios me dio ese título. Y cuando vi la Biblia, ahorita que vine le va a cambiar, vi aquí la Biblia y el Señor precisamente me dio una palabra que tiene que ver con lo que va a predicar. Y yo me gozo por esa palabra, porque debemos estar preparados para el que el Señor quiere darnos. Y quiere que nosotros demos a través de su boca. Porque nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios. Predicando una palabra que le pertenece a Dios, que nos usa a nosotros para poder soltarla. Y los aires entiendan, y todas las naciones entiendan que Dios es más grande, que Jesucristo reina y que viene pronto. Y que el poder de la iglesia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Ahí es donde debemos estar nosotros cuidados. Que seamos sellados por ese poder divino, por ese poder de su amor, para ver ese florecer. Amén, de la iglesia. ¿Sabes? El Señor dice aquí, que bueno Dios, dice que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Habla de recompensas. Mateo capítulo 10, versículo 40. También lo van a encontrar en Marcos capítulo 9, versículo 41. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, imagínate, solamente que tú debes de beber de las fuentes, las aguas le pertenecen a Dios. Y si en tu casa agua hay, y tú debes de beber a uno de los pequeñitos del Señor, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Todo dice que nosotros andamos, que lo que sembramos, la recompensa siempre habla de lo que cosechamos, de lo que damos, cosechamos. Y qué bonito es que tú coseches y des palabra, que tú coseches y que aunque estés en una empresa que el mundo no piensa que la empresa es la visible, cuando tú sirves a un reino, estamos hablando de este servicio al reino de Dios.
La recompensa del capítulo Mateo 10 habla de aquellos que están al servicio de Dios Altísimo. Porque dice el Señor Jesús, al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Qué bonito es saber que cuando tú sirves a Dios, dice que tú eres de bendición en tus valles. Y que lo primero que aparece es que al que nos recibe, aquel que porta la buena noticia de salvación, que es el Evangelio, recibe a Jesús. Entonces, cuando tú eres la puerta de tu casa y recibes a alguien que tiene un propósito, Dios tiene un propósito de hacer algo en tu casa, tú no cierras la puerta y dejas que el Señor te abra los ojos, y tú como ese invitado que es el Espíritu Santo, tú das, Él te dará de eso a ti, para que tú puedas dar también de beber a otros. El Espíritu Santo es un don, hermano. El Espíritu Santo es aquel que calma la sed. ¿Qué tipo de sed? La que no da el mundo, las sequías que da el mundo. El mundo son fuentes secas. ¿Sabes por qué? Nos damos cuenta que Él, porque habla de ciegos, Él no te habla, Él habla de pocos casos de gente ciega con cegueras físicas, pero la verdadera ceguera de la que nuestro Señor Jesús hablaba era la ceguera espiritual. Hoy yo estoy hablando de una iglesia gloriosa. Yo quiero hacer esta introducción porque nosotros estamos celebrando el Día de la Mujer, pero hay una cosa grande e internacional de la mujer. Es que nosotros tenemos que verle como lo que Dios dijo de nosotros, que somos unas varonas de bendición y somos vientre bendito de Dios. Y cuando tú eres un vientre bendito, portador de promesas que son tu descendencia y generaciones, entonces tú la vas a cuidar. Y tú sabes que tú, como un pueblo de Dios y una mujer virtuosa, la paz de Dios te llega cuando tú lo pones en primer lugar. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, Dios te honra. La mujer es la iglesia, representada en la iglesia. La característica de la iglesia está propuesta en Proverbios 31. Pero yo te quiero hablar, antes de entrar a ese tema, de cómo Dios ve a su esposa, cómo Dios ve a su amada, a su virtuosa. Es porque Él siempre habla con términos muchas veces muy femeninos para describir a la que Él ama, al alma. Y Dios ama al que ama. Yo amo al que ama mi alma, y Dios ama al que le ama. Dice que los ciegos, entonces dice que en el caso de Juan Bautista, un día dice, Señor, dime, Juan Bautista después que va expreso, amén, y él le envía un mensaje a Jesús, y él escucha a Juan Bautista lo que el Señor había hecho. Y él envía a preguntar, Señor, ¿cómo va? Porque a veces tú sirves al Señor y a veces no te llegan los testimonios, los reportes. A un Jesús, qué bonito, ¿verdad? Mira, qué bonito es saber que cuando mandó a preguntar, le dijo Jesús, le preguntaron a Jesús, ¿eres tú aquel que debía de venir o esperaremos otro? Respondiendo les dijo, id y haced saber a Juan. Le dio el testimonio de que el ministerio que él había ungido con un bautismo de agua, y que se dio cuenta que lo que él había esperado estaba allí. Y yo creo que esa fue la paz de Juan, porque Juan habitaba y ministraba, y era un hijo de Dios que preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y él dejó que Cristo creciera para que la iglesia creciera. Y mira lo que él dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Qué bonito es saber que Jesús tenía un amor por las almas, que dice, los ciegos ven. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos cuando el ciego Siloé, de que iría al estanque y regresa viendo, que no aceptaban? Ellos de nosotros vemos, y Jesús dijo, ustedes que ven no verán, pero los que no ven y creen verán. Quiere decir que había mucha gente que estaba ciega,
que no veía el reino de los cielos y lo estaban viendo. Y dice que los cojos andan. ¿Qué cojeras tenemos nosotros? Los cojos no están hablando de hombres torcidos, de piernas, está hablando de cojeras espirituales. Y que ya esos estaban caminando derecho. Pero dice, los leprosos son limpiados. Los leprosos son los pecados. Los leprosos son los pecados. Aquello que contaminaba el alma. Y es un proceso de cosas que va viendo. Ven, andan, limpios. Cada proceso, los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces vemos que ven, andan, limpiados, oyen y son resucitados. Y el Señor, a través de esa vivencia, cuando tú recibes al Señor Jesús, tú vas dando los pasos de fe para ver, para enderezar tu camino, para ser limpios de delitos y pecados, para escuchar la palabra del Señor, estar atento a esa palabra, para ser resucitada tu alma totalmente. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y vas y predicas luego, como buen discípulo, la palabra de las buenas nuevas de salvación a los pobres. ¿Por qué los pobres? Porque no solamente estamos hablando de aquel que tiene faltante comida. Pobre es aquel que no tiene paz en su alma. Pobre es aquel que no tiene gozo. Pobre es aquel que no tiene una relación con Dios. Que por mucho dinero que tenga, es pobre. O muy pobre porque ansía lo que tenía el rico. Es pobre. Los ricos, dice Pablo, que era un rico, que no tenía, decía, no tenía lo que era riqueza, pero le daba de lo que tenía a los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos eran pobres. Los pobres siempre van pobres de espíritu, pobres de falta de búsqueda. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Es el gozo de la iglesia, que cuando es llena del fuego, de este fuego del poder de Dios, esa iglesia se levanta a predicar y en obediencia a predicar y predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, porque hay gente que necesita que se hable, sea en las redes, sea en las calles, sea en un bus, sea en las líneas aéreas, en los aeropuertos, sea en barco. Dios ha mostrado que Dios quiere que tú y yo seamos una iglesia, una princesa, una amada suya, que tenga una fe inconmovible, una fe verdadera, como dijo Tomás, le dijo a Natanael, un verdadero judío eres. ¿Y cómo lo sabes? Porque ya te había visto antes. Dios siempre nos ha visto antes de hacer algo con nosotros, ha visto el potencial, porque Él nos lo dio, pero Él necesita desarrollarlo. Amén. Y que tú y yo, a través del Evangelio, no seamos tropiezo para predicar a otros la palabra. Amén. Entonces dice aquí, miramos entonces, dice Jesús, ¿a qué saliste a ver? A hombre, dice, ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Eso le decía, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Amén. Quiere decir que debemos, el más pequeño en el reino de Dios es más. Nosotros, después que tengamos al Espíritu Santo, habla de Juan el Bautista, describe, pero habla de Juan el Bautista que preparó un camino y que lo que él había preparado ya se estaba ejerciendo. La misión de Juan Bautista era hasta cuando Jesús llegara. Hay misiones y tiempos que será
cuando Jesús venga. Y Cristo viene pronto. La iglesia tiene la misión de estar, es la mensajera del cielo para predicar su palabra. Es la paloma de Dios que está llena del Espíritu Santo, que es la hermosa del Señor y que besa los besos de su boca, que es el Evangelio. Cuando el Señor la toca, lo te toca con su palabra, toca tu boca con su mano, entonces el Evangelio te es dado para que prediques con denuedo. Esa es la iglesia del Señor. Yo tengo mi promesa así, no la suelto. Amén. Entonces Jesús muestra el carácter de que Él vino, que estaba haciendo la tarea. Qué bonito el testimonio. Qué bonito es también lo que yo recibo, el testimonio que me reciben. Pastora, me llamaron un día, estaba en una ciudad de Colombia que yo había ido y sentí, al Señor, me puso la inquietud, Señor, de orar por esa ciudad. Y cuando me entra la llamada, me dice, porque yo le digo a ustedes, Dios prepara. Dios prepara. Pablo siembra, unge una flor, una iglesia, ¿sí? Y ella riega. Pero hay un momento que cuando Dios te llama y te da un ministerio, te está dando un crecimiento y sabes que es hora de crecer. Y qué bonito es que, si quieres me cambias la alabanza. Entonces nos damos cuenta que Jesús está predicando y sabía todo, pero supo esperar su tiempo. Como Juan también conoció hay una amiga allí. La que sienta mi hija. Entonces vamos dándole gracias al Señor porque es que sentamos. Es decir, que el poder de Dios, que la unción del Espíritu Santo estaba el Señor Jesús sellado y haciendo la obra con el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que dice que más pequeño que en el reino de los cielos, mayor que el nace. Cuando tú crees, tu fe aumenta, tú vas a ver. Porque Él dice aquí que aunque sea pequeño, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. ¿Por qué? Porque el que levanta es Dios. Y Dios nos da cada una misión cuando toma por obediencia y te has determinado a obedecer a Dios. Entonces, tú eres un virtuoso, un justo Dios, que has decidido seguir al Señor, que has decidido ser bendecido por esa palabra, por esa promesa. Juan está diciéndole, lo he hecho, Juan. Lo que tú viniste a hacer, a preparar el camino, se está haciendo todo cuanto el Padre dijo. Pero he aquí que yo te espero pequeños también. Que para Dios, grandes o pequeños, somos importantes. No importa la tarea o la misión que te ha dado Dios. Después que Dios te escoge y te llama, hermano, es un honor servir al imperio y soberano y universal imperio de Dios Altísimo, al soberano Dios, al omnipotente Dios, a Jehová de los ejércitos. Y en esa promoción que nos da a través de su Hijo, Cristo Jesús, nosotros podemos hacer la obra, una obra, la que era determinado para cada uno de nosotros. Por eso cada uno tiene que correr su carrera. Cada uno tiene que, Pablo dijo, yo voy a correr mi carrera. Porque tú no puedes correr la carrera de la izquierda, de la derecha ni de la izquierda. Porque cada competidor lleva su carrera, lleva su misión. Amén. Miramos también que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta hoy mediodía, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos de la fe, aquella que se enamora del Señor, aquella que decide, como esas mujeres que seguían a Jesús, que tenían sus hogares pero servían. Eran unas mujeres que servían con amor y hacían y apoyaban el crecimiento de la iglesia, porque era una iglesia que caminaba con el poder, con el Espíritu Santo de Dios. De eso hablaba Jesús. Pero dice Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Y estas son palabras actuales. Amén. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, ni comía ni bebía, y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. La sabiduría de Dios se llama Jesucristo. Y Él dice que nosotros tenemos que predicar. Está hablando que nosotros no podemos detenernos de predicar, porque tenemos una misión para salvar almas. Pero dice también el Señor Jesús que tocaron trompetas, flautas y no bailaste, os endechamos, quiere decir que recordaron tiempos poderosos, amén, y no se lamentaban por el camino que estaban escogiendo. Dice que vino también entonces Juan. Dios envió a Juan 400 años después de oscuridad, de sin tener una palabra de Dios. 400 años, aunque habían sacerdocio, aunque habían hombres que hacían ofrendas, ninguno era apto. Hasta que Dios estableció uno que se llamaba Zacarías. Un sacerdocio de la orden octava de Abías y una mujer del linaje de Aarón, unos santos justos que propiciaron la venida de Juan el Bautista. Te doy gracias, Señor, por la palabra que la está guiando. Aquí sea la gloria y la honra, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo. Y entonces iban y ofrendaban, pero ahí no estaba Dios porque no tenían comunicación con Dios. Hasta que un día el Señor le plació a través de esa palabra de Lucas, capítulo 1, donde el sacerdote de la orden de Abías le tocaba esa orden ese día. Y le tocaba ministrar. Le tocaba ministrar al Señor. ¿Cuántos años llevaba ministrando al Señor? Porque es que cuando tú vienes aquí al altar, cuando tú haces alabanza, tú tienes que ministrarle a Dios para que cuando Él escuche tu ministración y sea agradable, bajen respuestas. ¿Y sabes qué es lo que sacerdotes de 400 años no ministraban, pero no sabían ministrar a Dios? Ni siquiera con de la ayuda de los que ni siquiera podían, hermanos. 400 años de silencio, hasta que llegó una orden especial, la orden de Abías. Y esa orden le tocaba ese día. Y ese varón tenía faltantes. Y tú no sabes que hay cosas y circunstancias, que hay un momento en tu corazón que tú dices: Señor, yo he orado, yo he clamado por uno, yo he orado por esto, por lo que haya orado. La oración es poderosa. Dios escucha, pero hay un momento cuando tú entregas todo y tus fuerzas a Dios, tú vas a florecer en tu desierto. Tú vas a florecer como había una casa totalmente, hermanos. Vamos a leer esa palabra en el nombre de Jesús. Bueno, Dios me regaló esta palabra. Aleluya. Y vemos que Él de pronto está en una adoración, cuando derramó su corazón verdaderamente, hizo una poderosa administración de adoración. Yo imagino ese encierro, Señor, ya Él sentía que sus fuerzas, que tenía tantas cosas que había pedido al Señor. Pero ¿sabes? ¿Sabes qué pasó? Esa administración fue aroma fragante al Señor. Tanto que bajó un ángel. Tanto que Dios del cielo escuchó. Y supo Dios: me están adorando verdaderamente. Porque Dios no va a dejar que su propósito y su promesa de Abraham, del linaje que vendría, que el trono de David también vendría, David también, de su trono vendría nuestro linaje del reino, Jesucristo, que todo se apoderaría de un trono que no tendría fin aquí en la tierra, no tendrá fin, es eterno, soberano Dios. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor nos va guiando. Amén. ¿Sabe qué significa, Juan? Dios es gracia. Dios es gracia. Por eso yo te quiero hablar que fue levantado, dice, que no se ha levantado mujer. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El vientre de la mujer es bendito, porque aquí es donde se planta la semilla de Dios. Es el que Dios escoge, lo diseña, y hay un esperma que Dios ha seleccionado para que se implante en un vientre bendito. Amén. El vientre de la iglesia de Cristo es bendito. Amén. Pues estoy hablando de una casa que no tenía oportunidades,
de una casa que de pronto el hombre dice, no va a tener, no va a dar. Pero una cosa dice el hombre, pero Dios ve más allá. Dios tenía un propósito con este ministerio, y era preparar el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros nos damos cuenta que una oración una oración verdadera, anuncia el nacimiento de cosas maravillosas por parte de Dios. Una oración genuina como la de Ana, una entrega genuina como la de Rahab. Por eso Marco inicia de estas mujeres. Pero también hay mujeres que yo te quiero hablar al final de ella. Hay mujeres que la mujer siempre ha sido decidida, porque el ataque es contra ella, porque ella es la que es una columna principal de una sabiduría. Amén. Y cuando esa mujer, como dice aquí, ambos eran sacerdotes, pero había un vientre bendito que se decía que era estéril. Date cuenta que Dios a veces trae un florecer a través de un desierto, de una esterilidad, y necesita del poder de Dios que riegue ese desierto para ver eso. Y la mayor ofrenda para ti en ese desierto es la alabanza, es gozarte en el Señor mientras esperas, mientras Él comienza a hablarte, mientras Él comienza a darte de su poder. Y dice aquí en el capítulo de Lucas 1, amén, te habla de esa mujer preciosa, de esa mujer que estaba con un esposo que se había quedado en su casa. Ten seguridad que si el linaje, amén, de ese linaje que estaba allí, Dios tenía cosas grandes con ese sacerdocio. ¿Sabía? Él fue a ofrecer un incienso. Pero estoy segura que fue a la presencia y se derramó su corazón. Sintió una presencia, sintió la presencia, los cielos se abrieron en ese momento. Y mientras un pueblo estaba orando afuera para que Dios escuchara, ¿cuánto tiempo llevaba un pueblo esperando? Amén. 400 años después. Y había uno que había tocado el corazón de Dios. Se llama Zacarías. Había un hombre, un varón de Dios, que dice que no tenían hijos porque su esposa Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, no había probabilidades. Y Dios siempre dice que es difícil para Dios, donde la nada hizo todo. Y aquí Dios eso es lo que a veces pensamos que debemos valorar y apreciar lo que otros hacen con sus fuerzas. Pero nosotros, cuando nos entregamos al Señor, nosotros comenzamos a ver hechos poderosos de las manifestaciones, que cuando Dios comienza a hacer algo de un desorden, de donde no hay, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Se va a la esterilidad porque había un adorador verdadero. Había un hombre que ya después, la circunstancia entró así. Pero mira, dice aquí, amén, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo, no temas. Y esta palabra, no temas, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando te envía, no temas, esfuérzate, no temas. Es que Dios está contigo. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dios había determinado el tiempo, la hora, pero tenía un adorador para dar un nuevo inicio de la hora octava, para ver un nuevo tiempo, un pueblo que de pronto conocía de un Dios, pero vendría un nuevo tiempo que Dios sellaría con un nuevo pacto. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Nosotros estamos mirando aquí también que Dios hasta le da el nombre. Dice, le pondrá su nombre Juan. Le pondrá su nombre Juan. ¿Cómo se llama él? Juan el Bautista. Amén. Juan, aquel que bautizaría a través del bautismo a muchas personas, preparando el camino del Señor. Dios la bendiga, mi amada pastora Erika. Dios me la guarde, me la protege, y que Él ponga su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia, y ponga usted también paz. Amén. Cada día el Señor nos avanza con las bendiciones, pastora. Estamos llenos de bendiciones. Y dice que Él escuchó la oración. Hoy el Señor ha escuchado la oración de una iglesia que adora. Una iglesia que decía, mira cómo van, cómo caminan, cómo vienen, pero que no escuchaba a Dios.
Pero el Señor ha dicho que ha escuchado la oración de su casa, ha escuchado la oración de su pueblo, porque había uno que adoraba en espíritu y verdad. Porque hubo un momento en que su corazón clamó, oró al Señor. La oración es poder, hermano, con alabanza y adoración. La oración, hermano, es victoriosa. Y sabes, ahí se le abrieron los ojos. Ahí se le abrieron los ojos, como se le abrieron, como Jesús dijo, los ciegos ven en Mateo 10. Ahí se le abrieron porque vio los cielos abiertos. Y la iglesia del Señor camina. El primer cielo que se abrió aquí se le abrió a Zacarías después de 400 años. Vio cielos abiertos porque la respuesta del cielo bajó. Y como Jacob veía que subían ángeles y bajaban. Hay ángeles a tu lado escuchando tu oración, tu verdadera administración a Dios. Dios necesita verdaderos ministradores de la gracia, de la adoración a Dios. Dios lo que necesita son verdaderos espíritus, verdaderos adoradores en espíritu, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y la única forma fue que se contactó con el cielo en una verdadera adoración, en un verdadero clamor. De pronto ese faltante fue lo que dijo Señor para oprimir y sacar un aceite de un verdadero adorador. Ahí aprendió a adorar. Ahí en ese momento no tenía más oportunidad, no sabemos si eran tan ancianos que ya estaba, como dicen por ahí, faltantes días. En ese momento él soltó su mejor adoración y Dios le dio un nuevo nacimiento a su casa. Una casa estéril, venía un nacimiento que llevaría a la tierra a conocer, que traería y prepararía el camino de las buenas nuevas, diciéndole a la gente que se prepararan. Que se prepararan porque venía el Cristo, porque se prepararan porque estaba preparando el camino, como dijo Jesús. Juan Bautista vino, hizo su tarea, dijo, he aquí yo envío mi mensajero, como dijo Isaías, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, como hablaron los profetas de Juan el Bautista. Dice, como está escrito a un profeta, si os digo, y más que profeta, por ese quien está escrito. Amén. Los profetas hablaron. Pero la gente no escuchaba aquí, está diciendo aquí. ¿Con qué comparar esta generación? Y tú de la iglesia es para hacer esto, para abrir los ojos a los ciegos, que vean, que anden los cojos, que los leprosos, o sea, los pecadores sean limpiados, que los que no escuchan la palabra con espíritu sordo y mudo, oigan, y que los muertos, que su alma esté perdida, el Señor rescate y le resucite su alma. Y que los pobres, es anunciado el Evangelio, los pobres son aquellos que no conocen a Dios Altísimo. Estos movimientos de la gloria de Dios, estos encuentros celestiales, estas aperturas de los cielos, es para que veamos y abramos la puerta del corazón. Es para que veamos con nuestros ojos cercanos y lejanos, como el hombre que no tenía vista de nacimiento. Hay gente que no tiene vista de nacimiento porque sus padres entregaron sus casas a Baales. ¿Sabe qué es eso lo que está diciendo el Señor Jesús? Que hay personas que no tienen los ojos, pero como si no lo estuvieran, porque tienen espíritus ciegos, tienen espíritus inmundos de ceguera, espíritus inmundos de sordomudos y espíritus, hermanos, aquí dice, porque en ellos habita, porque también había espíritus pecadores. Él iba describiendo eso. ¿Por qué te dice? Porque lo sacó, Jesús vino y limpió. Acuérdate lo que le dijo Eliseo a Naamán, ¿no? Pues venirme con la riqueza, pero yo tengo riqueza, tengo los cielos abiertos. Te traigo riquezas, ábreme la puerta. No, tú estás leproso. Báñate en el Jordán 7 veces. Yo tengo mejores aguas, mejores ríos. Le dijo Eliseo, si tú quieres limpiarte, eso va de ti. Le dijeron los siervos de Naamán, racataba ella. ¿Qué le dijeron? ¿Acaso que este profeta? Haz caso. Y Naamán obedeció. Y él, ¿sabes qué? Obedeció y se entregó y bajó 7 veces. Las veces que le dijo el profeta en obediencia lo hizo. Y cada vez que él se sumergía, iba el Señor quitándole algo de lo que el Señor habla aquí. En capítulo 11 de Mateo, versículo 5. Amén. Él le dijo, para entrar tú a la casa de Dios, le dijo Eliseo, le quiso decir a Naamán, lee capítulo
Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a buscarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres conocer la casa de Dios, tienes que entrar limpio. Y sin embargo, tampoco debes entrar. Porque lo mandó a su casa, pero lo mandó a su casa y a su pueblo transformado. Lo envió a su casa tan transformado de corazón que él dijo: yo vivo y sirvo a un rey pagano. Pero sepa usted, profeta, que mi corazón le pertenece a Dios. Qué bonito que esas cosas queden ahí, porque Dios lo que busca es el corazón. Un corazón que demuestra testimonio, que a veces hay gente que está en la casa de Dios y prefiere las lepras del mundo que las bendiciones de Naamán. Naamán dejó las bendiciones humanas ahí, que Jesse las prefirió, y se le pegó la lepra del mundo. Porque cuando tú deseas lo del mundo, eres un leproso, porque Jesús no vino a salvar el mundo, Jesús vino a salvar las almas cautivas. Y Rakataba y Shamakatana. Jesús preparó un ministerio de apóstoles y mujeres y 70 personas, y preparó 70 personas y muchas personas en un Pentecostés donde se levantó Pedro, tan luego y luego levantó a un Pablo para que tú y yo predicáramos el evangelio. Porque si era por la riqueza, mira, que tenía las riquezas y prefirió las del mundo, el que estaba con el profeta. Hay gente que está con el profeta, hay gente que está con el mismo, caminando con Dios. Le pasó a Judas con Jesús. Jesús lo amaba. Mira, Dios siempre va a querer que tú cambies al final. Que siempre te des cuenta que tú necesitas. Jesús lo dijo aquí en el capítulo 11 de Mateo, versículo 16. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Leamos, detallemos. Por eso el Señor nos manda a descubrirnos nosotros. Cuando nosotros ponemos todo para honra de hombre, perdemos. Bishará le pasó a Saúl. Y nos damos cuenta que Zacarías tenía una sola oportunidad aquí. Era una oportunidad donde él le entregó su corazón, como todos aquellos que un día se dieron cuenta que su historia y su vida y su momento y su futuro es Cristo. Amén. Y que él necesita de la llenura del poder del Espíritu Santo para ser lleno, como esperaron del Pentecostés. Amén. Y dice aquí, ¿qué le dice? Aquí se le dice. Por eso muchas personas quieren ser caminos de otros, no los pueden seguir. ¿Por qué? Porque determinante aquí fue lo que el ángel le dijo. ¿Cuál era la misión de Juan? Y Dios lo iba a preparar. Sería preparado Juan el Bautista a hacer la misión. Ese manto de Juan fue preparado para hacer tremenda misión. Y fue preparar una tierra para Cristo. Y Sharrakatabash. Doy la gloria y la honra, Señor. Amén. Y dice que no temas porque tu oración ha sido oída. Y yo siento que muchas personas hoy han derramado su corazón al Señor, que han vuelto su gozo, su alegría al Señor, y vienen fuera sin cargas al altar, y vienen y predican gozosos, no importando las circunstancias como las llevaba Zacarías. Él entregó ese día su mejor adoración porque llegó sin cargas, cerró la puerta y dejó las cargas fuera y entró al altar a adorar y a darle la gloria a Dios, no poniendo en duda que él vería descendencia. Amén. Y tenía la respuesta aquí al lado, el ángel está aquí al lado tuyo, que estaba a la diestra, a la derecha, a la diestra del altar. Birrakatamai Sharrakatai. Y de comienza, lo ve y teme. Y no habían tenido encuentros. Y temió porque no habían visto al ángel de Jehová, al ángel del Señor. Y ese es un momento de cielos abiertos, de un contacto espiritual, hermano, único que en ese momento. Amén. Y mira lo que traería esa noticia. Por eso, démosle la gloria al Señor y démosle alabanzas al Rey. Amén. Y le dio nombre, supo que está. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Juan traería gozo, paz, alegría, como lo trajo Jesús, salvación. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es un tiempo de un nacimiento, es un nuevo tiempo, están haciendo cosas maravillosas, porque has dado tu mejor ofrenda al Señor, tu corazón. Porque Dios lo abrió los ojos, pero también Zacarías abrió su corazón. Ya estamos en el capítulo Lucas 1, versículo 17.
e irá de él con el espíritu y el poder de Elías. Ya Dios decretó que ese manto de Elías le iba a ser puesto a él. Y todo lo que Dios dice y te dice, te da en visión y en sueños se cumplen. No importando lo que tú veas al frente, eso lo quita Dios por tu fe. Rakataba y Shamakai. Lo quita el Señor. Por eso hoy el Señor está hablando de una iglesia que debe soltar su mejor perfume en adoración y alabanza. Soltando toda carga, como le dijo Nehemías, esta gente tiene carga, cierra, me cambió la gente, cambió todo, cerró las puertas. Dijo, desde este día, a esta hora comenzamos a dejar las cargas afuera, porque al altar del Señor venimos sin cargas. Venimos a adorar, venimos sin pensar, venimos decididos a creer, a tener fe de que hay lo que Dios dijo había. Bisharrakataba, y Dios dijo el capítulo 23 de Éxodo, que no habría un estéril en su casa. No importando las circunstancias, no había un estéril, hermano. ¿Y por qué? Porque somos testigos que Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Y hay mujeres que también se le negaban la posesión de una heredad, como Rahab. Y Dios buscó la forma y la estrategia para hacerla un vientre bendito. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a la multiplicación y a la fructificación. Pero también miramos en este tiempo en que Elizabeth también era estéril y Dios parió un nuevo tiempo, así como parió con Sara un pacto con Abraham, el nuevo pacto con Jesús, que vino a restaurar la promesa de Abraham y Sharrakataba para salvación y restaurar la promesa de Abraham, como dice el capítulo de Lucas 19, versículos 9 y 10, para los que están perdidos. Así nos miraba el Señor Jesús con compasión. La iglesia florece. Aquí comienza a florecer un tiempo de Dios. Pero nosotros, el hombre, ha tenido una forma de ver el florecer es con dinero, con vanidades, suplantando las bendiciones verdaderas de Dios. Y nosotros no recibimos esas obras. Nosotros queremos las obras de Dios en nuestras vidas. Queremos el bien de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Y dice entonces, mira, aquí está todo el paquete completo. Se va a llamar Juan e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo, como dice el Señor, es Salmo 8, mi corazón está dispuesto, oh Señor, para adorarte y alabarte, mi Señor. Yo lo canto así. Un corazón dispuesto que vuelva su rostro al Señor. Aquí lo que estaba predicando, volved el rostro a casa, volved al reino imperial, soberano, universal al que tú y yo pertenecemos. No admire las cosas del mundo. Sé esa iglesia sabia que adora. Porque yo miro, hacían un rito, pero yo no lo escuchaba. Tenía uno que rompiera el rito. Yo necesitaba uno que rompa una estructura, uno que rompa la ritualidad y sea original con Dios. Porque Dios nos hizo a cada únicos, irrepetibles. Y Rakataba y Shama. Para una obra majestuosa que es la iglesia, edificadores de la iglesia de Cristo. En el puesto, en el lugar, en el momento, en el tiempo, Dios lo sabe todo y lo determina. Amén. Amén. Y dice aquí el Señor, en este caso, ¿para qué? Un pueblo bien dispuesto. Juan preparó un pueblo. Juan preparó un tiempo y cumplió su misión. Amén. Entonces, es que eso, mira su condición, hermano. Yo no veo mi condición. Hay gente que ve la condición que se llama la queja. Por eso, Señor, yo dame palabra con denuedo, pueda profetizar con denuedo. ¿Sabes por qué quedó mudo? Porque le estaba hablando el mismo Dios, pero como no le conocían, estaba poniendo en duda la palabra del ángel Gabriel, del mensajero celestial para la tierra de Dios Altísimo, que bajaba aquí con respuestas. Y por no creer, Dios le dio la bendición, le cayó la boca. Dios calla la boca al incrédulo. Dios calla la boca a los que no creen. Hasta que vean cómo Dios exalta y se exalta a través de una persona.
Para un tiempo sí, pero Dios queremos que ningún espíritu de incredulidad debe estar en la casa de Dios. Ni un espíritu de incredulidad, como habla esta iglesia, dice, para el que cree, nada es imposible, Marcos 9:23, porque esta iglesia nació de un pensamiento de Dios. Y yo en obediencia camino en ese pensamiento que es más grande y sin límite, y que yo aún desconozco lo ilimitado en sus bendiciones, pero yo he decidido creer. Amén. Porque yo sé que el Señor ha escuchado mi oración. Amén. Decláralo. Entonces dice, ¿y cómo sabéis? Porque yo soy viejo. Y hablo de eso. Pero hoy el Señor te dice, amén. Él se enojó, dijo, respondiendo a él, le dijo, entonces se dio a conocer el nombre del ángel. Yo soy Gabriel. ¿Estás dudando de mi palabra? La palabra de Dios no se pone en duda, iglesia. Amén. Que estoy delante de Dios, y cuando tú estás delante de Dios, la palabra es santa. Esta palabra, que es la palabra de vida, que es la palabra tuya en nuestro testamento, un decreto real nuestro, porque somos príncipes de Dios, pertenecemos a un reino eterno y a una mesa divina. Aleluya. A una mesa, a una corte real. Tú te quieres parecer estas cortes de aquí, pero tú y yo somos hijos de Dios, siervos de un reino. Y todos los reinos tienen que inclinarse, racataba, por la autoridad de Cristo, ante el que porta la bandera celestial. Y no es para humillar, es para decirle a todos los reinos que Jesucristo reina y vive, y que Él viene pronto, y que queremos predicar y llevar la palabra, porque es una misión que para todo el que recibe a Jesús, porque Jesús cambió la historia tuya y la mía, para nosotros no amedrantarnos ante ninguna imposibilidad humana y decirle a la carne, te sujetas porque yo pertenezco a un reino, te sujetas con la autoridad celestial que me ha dado mi hermano mayor Jesucristo, y me dijo, ve y predica, y me dio una lista de lo que yo iba a hacer, y yo me acojo a ese decreto divino que está estampado en la cruz, porque el Señor en 3 días hizo una iglesia, porque Él vivió, trajo las llaves de la muerte, y tenemos un don grande que es la vida en Cristo Jesús. Amén. Y vamos dándole la gloria al Señor. Hermano, le cuento que esta prédica, pero el Señor la está dando, gloria a Dios. Y entonces estamos hablando de que Dios abrió mis ojos. Cuando Dios abre tus ojos, como a Job, ya no solamente era que estaba completamente bendecido, porque dice que al final, y lo bendijo Dios. Dios le dio el doble, pero luego sigue el versículo 12, y lo bendijo Dios. Y nosotros somos un pueblo bendito. Nosotros somos un pueblo bendecido. ¿Cómo que alguien que es bendito, un pueblo iba a estar estéril? Declaramos nula esa palabra esterilidad en el nombre de Jesús. Somos fructíferos y una iglesia multiplicada, florecida en su presencia, como la vara de Aarón. Aleluya. Amén. Amén. Y el Señor va diciendo, le dice todo y mira, por eso tu fe es la que activa lo que Dios te dijo, es lo que tu fe la activa. No te la va a activar el que te va a ayudar, no. La fe la activas tú al que Dios se la dio. Rakataba y shamasha rakatai. Por eso, hermanos, yo sé que hay un Dios vivo. Yo sé un Dios que me respalda. No mirando las circunstancias. De pronto todo es multiplicado, de pronto todo, pero Él estaba mirando y ese día entregó su corazón, como lo hizo Ana, como lo hizo un día Rebeca. Le dijo a Abraham, dame un hijo, y dijo, dame un hijo. Pues la corroñía, la envidia. Y le dice, porque la envidia es un mal. Y le dijo a Cacá, yo soy Dios. ¿Qué le quiso decir? Vean de Dios, busca de Dios, Raquel. ¿A qué Dios está acudiendo? ¿Está viniendo un Dios hombre que esté imposibilitado para quitarte la esterilidad? Perdón de Dios, Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Perdón de Dios. Cuando vamos al Señor y declaramos que Él es digno en todo aspecto para nosotros exaltar su nombre, no importando lo que tú veas, tú caminas por fe, porque Dios es nuestro proveedor.
Amén. De riquezas espirituales, físicas y materiales. En todo aspecto Dios es nuestro proveedor cuando le creemos. Entonces él se dio, como dice, oye, soy Gabriel, ¿qué te pasa? Yo estoy delante de Dios. Entonces ahí se selló una palabra. Ahora quedará un mundo y no podrá hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¿Qué le dijo el ángel del Señor a Sara? En el tiempo de la vida lo verás. Y en ese tiempo se regocijó. Ya se regocijó. El tiempo de tu nacimiento, como este tiempo de un nacimiento, es el tiempo de regocijo de la iglesia. La iglesia tiene que estar tan enamorada del Señor y decirle a la gente que cualquier lugar, cualquier altar, cualquier lugar es bueno para tu predicar del Señor. Amén. Hablar de su gloria, hablar de que Él viene pronto, que tú lo estás esperando, que esa casa le espera, que tu casa, que el corazón le espera. Amén. Y entonces, ¿cómo sabe? Aunque no hablaba, ¿cómo sabe la gente que una persona estaba con Dios? Porque cambia la historia. Cambia su forma de vestir, su forma de verse. Y mira, y el pueblo que estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cuando comprendieron cómo salió, él entró de una manera, pero salió diferente. Y así es cuando tú llegas a Cristo. Cuando tú llegas a Cristo, llegas de una manera, como dice Jesús, ciego, cojo, leproso, sordo, muerto y pobre. Pero Jesús, cuando llega a nosotros, cambió nuestra vida. Y de eso que tenemos que no dejar de hablar a la gente, porque tu testimonio es mi testimonio. De pronto es locura para los que no ven, pero hay uno que quiere ver. Y para el que quiera ver, los tuyos somos un testimonio de cómo cambió Jesús nuestra historia. La iglesia es para mostrar, y tu testimonio como iglesia, pero una tienda andante de Dios. Tú estás viviendo, tu vivencia en Cristo es el testimonio que puede cambiar las vidas. ¿Sabes? Ahí viene un testimonio hace 3 días. Yo dije, María José, tengo que orar por esa ciudad. Y allá había unas personas que están asisten a una iglesia, pero ellas tuvieron un llamado. Yo siempre digo, yo le entrego la Biblia esto y después Dios le dice esto y después la deja a Dios. Y Dios comienza a darle crecimiento. Y todo lo que le dijo, pastora, lo que usted nos dijo aquí. Mira, todas esas personas que trabajan como empleadas de servicio, pero tenían sus casas, viven bien, pero la zona no da para darles un buen empleo. Otros trabajan con alcaldía, bueno, cosas así. Y ese día hice una reunión que me dijo, yo vete. Yo estaba en Argentina, Dios me dijo, tú vas a ir a un lugar de botas. Cuando yo vine a Argentina la segunda vez, el Señor me dijo, ve y pon una fecha cuando vas a ir para un lugar, para una cita. Y cuando yo fui, hermano, el Señor me dio fecha, 9 de junio, 10 de julio en tal lugar. 9 de julio en Bogotá y en el otro lugar el 10. Así, cuando yo voy saliendo el día siguiente, un día antes, me dice una sierva, me dice, tú te veo de botas, de botas aquí altas. Y bueno, hermano, yo fui en obediencia, regresé a Argentina y al día estaba en ese lugar. Y ahí me tenían congregadas unas personas, una sierva de Dios, que le da pena, miedo como Gedeón desarrollar su ministerio porque tiene miedo donde sirve. Y tú lo que tú tienes, tú no puedes ocultarlo por agradar a un pastor, por agradar a un hombre, por agradar a un esposo, porque se apaga. Si tú tienes un don, tú tienes que ponerlo a hacer en la iglesia. Y si en tu iglesia no te acepta, sigue exponiéndolo hasta que Dios te ubique. Pero Dios algo va a hacer. Eso lo dije yo. Cuando estuve allá, les hablé claro, tal, llegaron, entregué las Biblias, hicimos el culto, porque eran personas que yo hablaba por WhatsApp. Pero yo decía, yo estoy con usted un tiempo, lo demás lo hace el Señor. Entonces, fue así. Y ciertamente Dios le dio tiendas, Dios le entregó formas de vida. Pero había algo que ya era el tiempo en que Dios decía, bueno, ahora me quiero levantar. ¿Y cómo está el altar? Me dijo, estoy así. Me llamaron, me dio testimonio de que Dios le había dicho a través de mi boca. Yo no me acordaba, porque hermano, yo hablo a veces y ni me acuerdo lo que digo a la gente. Y ustedes tienen que anotar.
Y me llamó y me dio el testimonio, estaba hablando con mi hija, alguien me va a llamar de por allá, voy a ponerme a orar. Y me puse a orar y entró la llamada como a las 3 horas. Y me contó lo que estaba pasando, cómo le había ido. Pero yo le digo, yo le dije, no dejes el lugar porque Dios te posicionó allá. Tú escucha el consejo de Dios, porque si tú fuiste a un territorio, que tengas tu casa allá, y tienes el lugar donde estás trabajando aquí, y Dios te lo dio, te va bien y estás contenta, que Dios te llamó a que te muevas a ese lugar. Pero tú debes meditarlo contigo, con tu esposo, porque ustedes están llamados. Ustedes están llamados. Ustedes verán cómo hacen, pero tienen que ser obedientes. Le he dicho eso, y me dio el testimonio de la tienda que yo le he hecho y a los 2 años tuvo la tienda, el lugar, le dieron la casa, le dieron la tienda de administración que no ha pagado. Todo Dios sorprende, hay cosas que tú vas a comprar con dinero de Dios. O sea, alguien te lo va a dar con el dinero de Dios. ¿Estás entendiendo? Ella me dio el testimonio y Dios la ubicó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desmayamos porque tenemos que hacer estas cosas, porque dice así, no, consulta las cosas con Dios. Zacarías consultó aquí con Dios, rompió una estructura y continuó su camino, porque el camino de él era preparar a su hijo, su casa. Y aunque era un ministro y seguía sirviendo, él sabía que tenía una casa, que tenía que levantar, porque Dios había levantado en su casa, la gloria de Dios iba para su casa. Se iba a sentar su sombra en un vientre estéril y le iba a dar familia. Lo importante de tú cuidar una familia es que cuando tú tienes familia, tu compromiso es con tu casa. Visharrakata. Y yo le dije, no sueltes lo que Dios te ha dado. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que me ha dado hoy, porque Dios abrió mis ojos y la puerta de mi corazón. Aquí gente que no ve, es difícil comprender las dimensiones sobrenaturales de Dios. A un sacerdote que ministraba a Dios, para que el pueblo recibiera bendiciones, pero un pueblo que no conocía a Dios porque no sabía ministrar a Dios. Y Dios, cuando tú le ministras a Él abre tu corazón, porque tú has abierto la puerta del corazón y Él decide entrar y decide bendecirte. Como le dijo Jesús, Zaqueo, me es necesario ir a tu casa. Tu casa es el corazón, el cual tú has limpiado para posicionar al Señor en primer lugar. Para decirle a tu casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto que está en la Biblia no es una historia, esto es una vivencia real. Donde el mundo no entiende, pero los que abren los ojos y abren su corazón a Dios, Dios le abre sus ojos y le abre la puerta de su corazón. Y dice que se dieron cuenta de un cambio, así como un día Jesús cambió nuestra historia. Pero mira lo que dice, y cumplido el día de su ministerio, se fue a su casa. ¿Dónde se fue? Se desvió su camino. Él se fue a la promesa. Él se fue a donde Dios le dijo, es para tu casa. Es para tu casa donde viene mi bendición. Tú que has clamado, tú eres el que yo escogí. Yo te escogí como una casa bendita. El vientre de tu esposo y tu semilla, que es mi semilla de Abraham, Isaac y Jacob. Tiene una promesa de la venida de nuestro Cristo, pero Él ya vino. Ese fue para la casa, como tú y yo tenemos que estar en la casa del Padre. Nosotros estamos ahí cuando habitamos en su presencia. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia se transforma. No había un orden conforme a la familia de Dios, no había multiplicación, fructificación. Pero llegó el momento en que el ángel dijo, yo soy Gabriel. Y dice a uno, decía Jesús, por tu fe que has creído se hará, conforme tu fe. Dice Señor, para que creas que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, entonces tú vas a ver que tú y tu casa todas servirán al Señor. Esta casa era declarada toda completa, porque era preparada un sitio santo, un altar preparado para Dios, que estaba dispuesto para el Señor. Amén. De todos lo escogió a Él, su casa. Amén. Y dice que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses y esto. Así ha hecho el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Ellos sentían afrenta. ¿Por qué Él derramó su corazón? Porque ellos estaban tristes. Porque los deseos de su corazón no eran. Pero cuando Él hizo en ese momento, se olvidó de la queja, se olvidó de los improbables, se olvidó entonces
se entregó su corazón. Entonces su casa tuvo fructificación y multiplicación. No vio lo que veía sus ojos o lo que veía la sociedad, que no tenían una afrenta, que era una familia de sacerdotes y no tenían un cumplimiento. Pero yo declaro en Cristo Jesús que hoy la oración de esta casa ha sido escuchada, la de tu casa ha sido escuchada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la generación que busca a Jesús, una generación que esté preparada como Zaqueo, que no importando que era un hombre que tenía dinero, que lo tenía todo, pero no tenía vida. Por eso dice el Señor, a resucitar muertos. Porque hay gente que está viva y camina como muerta, porque no conocen una fe, no han conocido a Jesús. Pero hoy la iglesia te está diciendo que Dios está preparando caminos, que Dios está preparando corazones, para que esta palabra del poder de los cielos abiertos, que es el evangelio de la paz, el evangelio del poder de Dios, del que te hablaba Pablo y que te hablan las cartas, Pablo, que te hablaba Jesús, es un evangelio de poder. Porque es una casa no solamente para hacer milagros, sino para transformar corazones para la iglesia del Señor. Para decirles ahora que tú eres un testimonio de un crecimiento de Dios para las naciones, a las naciones. Que tú eres como un Jeremías que profetiza a las naciones y que verás cumplimiento. Hasta el día que Dios, cada vez que tú sueltes una palabra, anótala, porque esa tiene cumplimiento. Conforme, si tu corazón tiene cumplimiento, si tu corazón está confirmando que está unido al de Dios. Amén. Amén. Dios es misericordioso todos los días cuando tú vuelves el rostro. Para eso vino Cristo, a darnos una oportunidad de su gracia. Es una puerta abierta que Dios nos dio, Señor, para que tú y yo a través de su palabra le invoquemos, vayamos a su casa. ¿Qué hizo el sacerdote? Fue a la casa. Fue a la casa de Dios. Fue al altar, donde tengas el altar. Tú eres un altar andante todo el tiempo. No te estoy diciendo porque dice, no, que ahora somos, no. Yo solo sé que el pueblo de Dios son los más ricos, porque las riquezas caminan con ellos. Pero el hombre ha confundido el orden. El hombre confunde, no le doy tiempo a Dios porque estoy haciendo plata. No tengo tiempo para Dios porque no me tengo espacio. No tengo tiempo para Dios, pues Dios tampoco tiene tiempo. Y aunque tú veas riquezas, de pronto estás teniendo las riquezas que no son las de Dios, pero que te apartan de Dios. Toda riqueza, la que sea, que te aparte de Dios, con lo que te guste, porque hay riquezas de vanidades, que te aparten de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Lo de Dios no te aparta de Dios, lo de Dios te acerca a Él. Amén. Yo doy gracias al Señor por esta palabra que me ha regalado, porque es Él que me la dio. ¿Sabes? Hay personas que esperan por estas palabras. Hay personas que esperan que Dios le abra el corazón, le abra los ojos. Bartimeo esperó que pasara Jesús y le abriera los ojos. Reclamó su linaje, oh Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud decía, no grites, no hables. Pero él dijo una cosa que se le olvidó decir a la iglesia, reclamó su linaje. Y él reclamó su linaje y Dios le escuchó, porque nosotros tenemos unos códigos en la forma de hablar con la lengua de Canaán. A veces la gente repite y habla, y Dios, ¿cuándo van a aprender a hablar? Porque hablan conforme el mundo, hablan bonito, pero no hablan la lengua de Canaán. No hablan la lengua de Dios Altísimo. No hablan la lengua del cielo. ¿Por qué la boca de Zacarías fue callada y enmudecida? Porque después que pasó el momento, vino la carne y aprendió, y ya tú conocías cómo hablaba. No hablaba la lengua de Canaán, hablaba la lengua de la queja. Y la iglesia virtuosa se ríe de lo porvenir, porque ella está vestida con los colores del cielo, con los colores del pacto. Amén. Esta palabra que me regala el Señor es para decirte que le creas al Señor, que todo lo que Dios llama se convierte. Dios hizo la conversión. Amén. Dios mudó el corazón del rey Saúl, pero él no quiso cambiar. Esto es practicando. Zaqueo era rico y no estaba cambiado, pero Dios lo cambió. Jesucristo lo cambió porque decidió buscar salvación para su casa. Porque eres hijo de Abraham, reclamó la promesa de Jesucristo. Lo que vino a restituir, a redimir, a restaurarnos, vino a traernos paz y verdad, porque restauró la promesa a Abraham, que somos un pueblo bendito. Amén. Una conversión del procónsul. Estaban tirándole a Pablo y Pablo ya enganchó a uno. Pescó.
Amén. Es en Hechos 9, versículo 6. ¿Sí? La conversión de Saulo, la conversión del procónsul, la conversión de Lida, la conversión del carcelero filipense. Amén. Vamos a leer Hechos 16, 14 porque aquí voy a terminar la prédica en el nombre poderoso de Jesús. Y damos la gloria y la honra al Señor por esta palabra que Él me ha regalado. Hoy el Señor nos habla que si tú y yo como instrumentos débiles del Señor, en Dios nosotros somos fuertes. Él es el que nos hace a nosotros fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces toma lo que tengas en la mano, prepara el hacha, prepara el arado, prepara esto. ¿Por qué? Porque lo que tengas en la mano, eso es lo que vas a hacer tú. Porque la iglesia es amigo del esposo, es amiga del esposo. Amén. Vamos a leer el capítulo. Vamos a ir. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, la palabra era esa. Que Dios nos bendiga, nos guarde. Gracias, Señor. Voy a leer eso. Y es lo que el Señor propone, todo lo que está escrito en el cielo está escrito, hasta lo que yo voy a predicar hoy, hermanos. Amén. Demos la gloria al Señor, que es digno de alabar. Hoy, que el gozo del Señor, que el Señor abra tus ojos, que hoy tú como iglesia del Señor tomes la autoridad como iglesia. Porque la mujer virtuosa es esa mujer de poder. La mujer virtuosa es esa mujer que le pone, dice, el poder mío viene de Dios. Yo estoy aquí y Dios me va a respaldar. Dios me ha dado mis victorias y las que vienen también me dará. Yo camino bajo victoria. Yo camino en camino de victoria porque sigo a Cristo. Porque el nombre de Jesucristo se llama, ¿cómo se llama? Victoria. Porque Él venció y nos dio las llaves de vida. Amén. Eso es lo que hizo Él para nosotros. Amén. A ver, ¿qué hora es? Santo. Damos la gloria al Señor por este tiempo. Él nos honra a nosotros con su palabra. Es para Él la gloria, la honra y la majestad. Amén. Vamos, te quiero dar una palabra de que Dios prepara, te prepara gente. Cuando tú tienes un corazón dispuesto, ya tienes una ciudad, una persona lista. ¿Saben? Ya Dios sabe lo que va a hacer contigo. Amén. Cuando tú decides creerle a Dios, ya todo está preparado por Dios. Tú solamente tienes que dar el paso de fe, predicar, que Dios se encargará de lo demás. Amén. Entonces dice que Timoteo acompaña a Silas y a Pablo y a Silas. Timoteo ya sale en viaje de preparación. Amén. Lo arrancó de una casa que lo había preparado una madre, pero él no iba a crecer allí. Dios siempre te va a mover a lugares de crecimiento, de florecer y multiplicación. Amén. Y el Señor le dice, se le aparece un varón a él, a Pablo. Pablo caminaba con los cielos abiertos. Pablo conversaba con Dios siempre. Los ángeles se le aparecían. Amén. Y dice que se le mostró en el versículo 9 de Hechos 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando dio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos la gloria. Otro dice, no vaya, ¿no? Él sabía que Dios lo estaba moviendo. Como cuando Dios te dice, tienes una tierra de tu bendición. Y ciertamente, Filipos es la tierra de la llave. Fue una iglesia, Irracata, que habla la palabra en Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. El Señor tiene llaves para esta casa, porque es una iglesia que Pablo preparó, pero que también Jesús al final en Apocalipsis habla de ella, porque se ha mantenido, porque se ha sostenido. Y aunque estaba agotada y cansada, ellas sabían que habían confiado. Dice entonces que zarpando, ellos se van y llegan a Macedonia, una colonia que estuvo en ciudad algunos días. Macedonia es lo que era Grecia. Era parte de la parte de Grecia. Hoy Macedonia está entre lo que es fronteras con Serbia, con la parte de la península, creo que es Báltica. O sea, hasta Turquía, viene Grecia y luego arribita en esta parte así, viene Macedonia. Yo no sé, Dios sí sabe lo que hace. A mí me gusta la geografía. Bueno, pero también tiene países
que tú pensarías, pero eran de antes de la Unión Soviética, está de fronteras, ¿sí? Pero ahora el Señor sabe para que nosotros sepamos por dónde caminaba Pablo. A veces nos ubicamos a Pablo como que judío y como que Turquía, Capadocia, todo eso, pero el Señor, la iglesia se movió, Pablo se movió. Y si Pablo se movía en barcos, y Sharrakatay, Pablo pisó Europa, Ricatama y Sharrakatay. O sea, pisó hacia América, pisó Rakataba y Sharrakatay. Pablo es un hombre que se dejó conducir por la guía del Espíritu Santo, que es la brújula de la iglesia. Amén. Pablo dice que entonces, en un día de reposo como hoy, hermanos, salimos fuera de la puerta, versículo 13, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había mujeres, hermanos. Hay gente que adora y adora a Dios y quiere que Dios venga, que la casa le espera. Amén. Que la casa del Señor está esperando. Hay gente que está orando porque quiere conocer al Dios de la gloria. Amén. Hay gente que necesita y que está orando porque dice, oramos, creemos, vivimos, tenemos todo lo que nos ha dicho, pero queremos tenerte cerca, queremos verte, queremos ver los cielos abiertos, queremos verte. Pero Dios había movido uno para que ellos conocieran de eso, de ese evangelio de poder. Porque ellos estaban como Apolos también, que predicaban con denuedo. Pero ¿sabes qué? Necesitaban ese poder que llevaba Pablo de Tarso. Un poder celestial, un poder con el que hizo Jesucristo la obra, el Espíritu Santo. La iglesia del Señor camina con ese poder. La humildad de Pablo es que se acercó a un lugar de oración, buscó un lugar de oración verdadera, buscó de gente que buscaba a Dios. Así no hayan visto, pero ellos creían. Y cuando tú crees, vas a ver, porque tus ojos y tu corazón serán abiertos. Amén. Y dice aquí el Señor. Amén. Que fue un día de reposo común. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué hacía ella? Adoraba a Dios. Ella tenía una relación con Dios. Hasta le alcanzaba todo lo que ella conocía, pero le alcanzaba para adorar a Dios. Era una empresaria, pero adoraba a Dios. ¿Sabe qué hacía el día del sábado? Ponía a Dios, todos los días a Dios en primer lugar, pero dedicaba un día para Dios. Todos los días eran para Dios, pero ese día era especial. Hacía de Dios su deleite. Amén. Ella, ese momento cuando la vasija se elevaba a las alturas de Jacob. Ella quería, tenía, a veces cuando tú adoras a Dios, Dios te trae una respuesta. Amén. Estaba oyendo. Amén. Que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba ella? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era una mujer que escuchaba, que sabía escuchar, que tenía los oídos abiertos, tenía los sentidos abiertos, y faltaba algo. Un corazón completo para Dios. Amén. Un corazón completo para Dios. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Inmediatamente Pablo actuó, me imagino ese fuego, cuando tú estás atento a un poder de ese nivel que se acercaba, un hombre que conocía los cielos y un hombre que caminaba bajo el poder eterno de Dios Altísimo, manifestado como discípulo de Jesucristo. Ese grupito de oración tuvo un Pentecostés. Para el mundo era un grupito, pero fue la primera iglesia que se formó en Filipos, en el estrato alto. Pero también Dios caminó en el medio, que fue cuando derribó los poderes de la divina. Pero también llegó a niveles de abajo, a los pobres, cuando llegó a las cárceles y libertó a los cautivos. Pero yo te quiero hablar de Lidia. A Lidia Dios le conocía, y ella recibió lo que pedía. Era tener un encuentro de pasión, entregarle su todo. Y su todo, por eso fue bautizada su casa, fue bautizada ella y su familia. Y pidió y rogó a Pablo
si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Sabes? Por eso estaba leyendo en la palabra de Mateo 10. Aquel que recibe profeta, recibe bendición de profeta. Sabía honrar cuando llegaba un verdadero hijo de Dios. Uno que había dejado todo, que conocía de riquezas y tenía una educación alta, que Dios hizo nada. Y lo que tenía lo aprovechó para transformarlo, para predicarle a personas con corazón dispuesto. Y aún los que no estaban dispuestos, Pablo era excelente pescador, porque él sabía que a su lado estaban los cielos abiertos. Hoy esa es la palabra que el Señor te regala. Hoy yo quiero regalar la bendición a esas mujeres hermosas que pelean por su casa, que tienen el estandarte de Dios, que caminan con Dios y pelean la buena batalla de la fe, que son mujeres que se levantan de temprano a pedirle al Señor que tenga por su casa, que buscan de Dios todos los días y llevan a su casa a Cristo, que aunque no vean circunstancias y situaciones, ellas se ríen por venir, porque ellas no miran como ven otros. Ellas declaran que su casa, ellos dicen, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ellas ven esa bendición. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por carroza y que anda sobre los alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Yo declaro en Cristo Jesús que hay respuesta de oraciones, de corazones que adoran a Dios, que no han visto tiempo, pero Dios, hermano, en su tiempo, Dios es Dios de maravillas. Amén. Porque dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió las peñas en estanques y en fuentes de agua la roca. Hoy saca tu pandero, que es la adoración. Hoy levántate en victoria. Hoy levántate en adoración y créele a Dios, porque Él ha deseado bendecir a su pueblo. Yo te invito hoy, como hizo Lidia. Lidia recibió al Señor, se bautizó. Mira, hermano, bautizarla a Pablo, pero luego ponerle la mano, eso fue poderoso. Que aún es esa iglesia de que no terminó su amor por Él y que se permanecía fiel al Señor. Lidia es un testimonio que aquel que adora y alaba al Señor, un verdadero hijo de Dios, permanece hasta el final. Porque Dios conoce el corazón, no importando las circunstancias. Pero dice que la oración de Lidia también era para su casa. Era para que su casa fuese bendecida. Yo hoy quiero bendecir en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Paz. Recibo, Señor. Amén. Amén. Dice aquí, entonces yo te regalo una palabra en Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ti. Que el Señor te guarde y te proteja. Que el Señor ilumine tu rostro con su misericordia. Haga resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga su rostro sobre ti y te dé paz. Porque dice Proverbios 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Y sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de la vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Retengamos esa palabra en el corazón. Esta palabra que el Señor regaló, que tú es un tiempo de respuestas. Dios ha escuchado tu oración, porque Dios abrió mis ojos y la puerta de mi corazón abrió para recibir esta palabra. Que Dios te bendiga. Hoy yo te invito que hoy, como dijo Juan y todos los hombres, Jesús dijo, el tiempo ha llegado, hermanos, de recibir al Señor. Hoy es el tiempo donde tú puedes recibir al Señor Jesús. Recibe al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el poder del Evangelio. El carcelero también creyó. Y fue salvo él, porque dice que estaba ciego, no veo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú dices, no veo, pero inmediatamente te pone en la luz, te da la luz. Ahí estaba Pablo, le dio de esa luz, llevó a su casa, toda su casa se bautizó como la casa de vida, dice, y también recibió toda su casa, se bautizó y se sentaron a la mesa alegres. Eso pasó de principio al fin. También vemos en el capítulo 8:16, la palabra que siempre he predicado también en esta iglesia, la casa de la llave, la iglesia de Filipos, una iglesia que se sostiene, no importando, pero permaneciendo fiel al que lo llama. Dios te bendiga hoy, que ese Señor de gloria esté sobre ti. Hoy lo despedimos con gozo, con alabanzas, y le damos gracias al Señor que tú hoy declaramos libertad, y que esa libertad que el Señor da, tú puedas hoy sentirla, y que hoy ellos fueron libres, como hoy tú vas a recibir al Señor libre, que seas hallado inscrito en el libro de la vida, y seas inscrito allí y no se ha borrado nunca. Entra con fe, camina, que Dios te quiere bendecir, porque Dios trajo fue libertad a su casa. Hoy Dios busca a aquellos que vuelven su rostro como Jesús, que oyó y volvió el rostro, que hoy escuches esta palabra y vuelvas a nuestra casa, vayas a esa habitación y hables con el Padre y tengas una relación íntima, de relación con Dios por medio de Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, y que hoy en esta oración y alabanza declares que Él es mi Dios.